Bueno, buenas. Voy a explicar voy a explicar el código de lo que explicó el profesor de programación. Creo que me han dicho que la mayoría han entendido y escuchado. Entonces, pues, me gustaría explicarlo desde mi perspectiva. Y pues, a ver si hago que esas dudas también se vayan para ayudar también. Entonces primero voy a explicar el código completo. Creé una versión donde explico todo yo paso a paso. Entonces acá tiene como comentarios por si uno no entiende. Entonces lo primero, vamos a ver el código figuras y main. O sea, se crea un código figuras donde está todas las definiciones y a partir de un main se llaman a estas figuras. Entonces cuando decimos from figuras import es que estamos importando todo este código. Solo que en vez de escribir todo este código en main, lo que hacemos es solo importar esto y poner esta variable, rotación de ejes. Entonces, por ejemplo, rotación de ejes, sector circular, rectángulo, círculo, polígono. Depende, ya hemos hecho bastantes. Entonces, primero que todo, importamos map para usar pi, para usar radianes, para usar seno, coseno, tangente, lo que sea, y operaciones matemáticas complejas para poder usar pi y yo. Luego vamos a el profesor hizo este código a partir de el proyecto de habla. Entonces él empieza, el primer código que él empieza y que él hace es la de traslación, rotación de ejes. Rotación de ejes es este código de acá. Es solo copiarlo y pegarlo. No tiene más ¿cómo decirlo? Como misterio. Entonces primero, def se usa para definir distintas variables, distintas propiedades, distintos en sí es para definir una variable de bastantes variables. Entonces se define la variable rotación ejes, que es igual a un ix, que es un float, o sea un número decimal, y y, que también es un decimal, y xy, que es un decimal, y teta, que es un decimal. Float son decimales, int son íntegros, son enteros. También se puede definir letras, nombres, palabras, y eso ya son strings. Entonces primero acá vamos al cálculo de los momentos de inercia por rotación. Entonces primero se cambia teta, que comúnmente como es float lo estamos diciendo en grados, y lo queremos pasar a radianes para poder hacer los cálculos. Luego definimos IU, IV y IV, como se define acá arriba en el pseudocódigo, que el pseudocódigo nos dice primero hacer una definición de rotación de ejes como IX, IY, IXY y teta. Acá arriba estamos haciendo eso, que sea igual a un cálculo de nuevas inercias debido a rotación de ejes, o sea un tuple. Un tuple que es un tuple son coordenadas, o sea hacia dónde se mueve, hacia dónde rotan los ejes. Entonces se define IU, IV y IV, y se retorna IU, IV, IV y UV. Ahí está el código, y entonces ese sería el primer código, bastante sencillo. Esto sería, este código se usa para cuando queremos, por ejemplo, un rectángulo y lo queremos rotar 90 grados hacia arriba. Entonces eso es lo que hacemos con este código. Ahora la de traslación. Entonces definimos traslación y la definimos como nos dice el pseudocódigo. El pseudocódigo nos dice que definir A de área, y x centroidal, y y centroidal, y xy centroidal de x y de y. Entonces definimos todos como float y le damos que saque un tuple. Entonces se me ha olvidado explicar qué es esto. Entonces él dice que la variable rotación ejes es igual a todo esto, y que después de pasar todo lo que esté acá abajo, el return va a ser un tuple, o sea va a ser una coordenada, o sea un número, coma, otro número.
Y lo mismo pasa acá. Un diccionario son una serie de números. Entonces por eso se usan bastantes cosas. Entonces acá no nos va a botar unas propiedades como comúnmente nos bota por ejemplo, la definición de rectángulo, porque acá se está definiendo un diccionario. Un diccionario son distintas variables que les damos un valor requerido. Entonces nosotros acá, por ejemplo, con el rectángulo lo definimos con las características que pusimos antes, obviamente, y él nos hace todo el cálculo automáticamente. Entonces pues esa es la diferencia de un tuple a un diccionario. Entonces la traslación de tal, y luego la definimos como dice el pseudocódigo. Entonces el pseudocódigo dice que ix es igual a xc más área por dy al cuadrado, y taca y retornamos ix y xy. Acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo como, por ejemplo, si decimos que la traslación del eje, entonces es como estar moviendo la figura que estamos intentando calcular en tantas x hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo, hacia todos los lados, etcétera, etcétera. Entonces a partir de eso pues las fórmulas y los números cambian. Ahora vamos a definir la primera figura, que es un rectángulo según profesor y según esto. Entonces lo primero que definimos, no voy a usar este pseudocódigo porque puede sonar un poco complejo y puede verse un poco complejo. Entonces primero voy a usar esto. Entonces los puntos importantes del rectángulo son la esquina inferior izquierda y la esquina superior derecha. Entonces yo puse esto es diferente al que tiene el profesor. Yo puse PII es un tuple, o sea una coordenada, y PSD un tuple también, y un signo que nos dice que la figura está siendo restada o siendo sumada. O sea, por ejemplo, en el que hicimos en clase, que era como un rectángulo y le quitábamos el medio círculo, y también abajo era como quitarle un rectángulo. Entonces, si sería negativo, es que le estamos quitando esa área del polígono inicial. Entonces, pues acá dice que normalmente es true, o sea positivo. Entonces pues pi y psd. Entonces también definimos unas propiedades y decimos que esto va a ser un diccionario, o sea va a ser una característica de propiedades, por eso usamos propiedades. Entonces primero dos puntos y corchetes con punto. Bueno, ahora se define área como 0, 0, centroide 0, 0. Centroide es un tuple, o sea son x y un y, y xy y x tal. Se define todos los valores que queremos hallar. Esto pues se nos da acá. Entonces a y x el centroide, y xc y xy y xyc. Entonces, y acá abajo dice retornar a centroide y xy xc, que esos son las mismas que las propiedades. Entonces primero definimos a pi, o sea al punto inferior izquierdo, como una coordenada en x y una coordenada y inicial, o sea x1 y1, y a punto inferior derecho es esto superior derecho, no inferior, es punto superior derecho, como x al cuadrado y al cuadrado, o sea, x2 y y2, o sea otros valores de x y de y. Entonces ahí pongo que se definen, y acá se definen la fórmula del x centroidal y del y centroidal. Todo eso se acaba del pseudocódigo que dice y acá, o sea, y x centroidal y y centroidal. Entonces dice que es ¿dónde está este? No, se define es el centroide, mentira. Entonces sería punto s de x, que es y1, si no estoy mal. Es que ese es el problema del pseudocódigo. El pseudocódigo es complicado de entenderlo. Entonces, ya entendí. Entonces sí, se define sí, ya. Es que está al revés.
El primero define VIH, y es que yo este código lo hice antes de que el profesor dijera algo. Entonces, primero definimos centroidales en X y en Y, luego la base, que pues se sabe que si el punto de acá, este punto menos este punto da esta línea. Entonces pues se define como x2 menos x1, y lo mismo para la altura. Y ahora ahí sí se vuelve a llamar las propiedades como b por h. Entonces se define la propiedad esa como la fórmula del área de un rectángulo, que es bases por altura. Luego se define el centroide, que es x centroide y y centroide, que acá los calculamos acá arriba. Luego el xy y el yc y xyc, que eso es todo por esta parte de acá digo. Entonces sería base por la altura del cubo entre 12 y tal. Y ahora se hace, si no es el signo, se multiplica todo por menos 1, o sea, todo se invierte para que sea negativo. Ahora se usa la traslación de eje y se llama esa traslación de eje para verificar si se ha trasladado la figura o no. Entonces ahí esto se deja como IXY, traslación de ejes, y se toman las propiedades que tenemos. Entonces esta traslación de ejes es definida por la primera parte del código, entonces acá ya no hay nada, solo hay que llamarlo. Entonces le definimos x y xy como eso, y las propiedades, y acá se vuelve a reevaluar, o sea que las propiedades sean igual a esto, que ahora es igual a la traslación de ejes, que es igual a todas esas propiedades, y retornamos propiedades. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero estamos definiendo unos valores que nosotros damos, que es el punto inferior izquierdo, punto superior derecho y el signo, o sea, si es positivo o negativo. Luego eso se ponen unas propiedades, que todo da 0 por ahora. Se define el punto inferior izquierdo como x1, y1, o sea, la primera coordenada, y el punto superior derecho como la segunda coordenada. Ahora se definen los centroidales, que son usados para todo el cálculo. Se define la base, se define la altura, luego se define el área, se define el centroide, que sería x centroidal y y centroidal. Se define IXC, IYC y XYC. Todo esto por las fórmulas que el profesor da en el pseudocódigo, o sea, estas tres. Y el centroide, acá se dice, entonces sería punto SD, o sea, este punto de punto de acá más este punto de acá, entre 2, entonces acá están. Este más este, acá entre 2, y el Y2 entre 2. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces punto S de X, S de Y. Entonces punto superior derecho de X, inferior izquierdo de X, punto así. Entonces los dos de X, los dos de Y, en pocas palabras. Ese signo es falso y tal. Entonces ahí ya quedaría el primer código. Ahora se hace con un círculo. Un círculo, ¿cuáles son las características? El centro y el radio. Ya con eso podemos calcular casi todo el centro. Entonces lo mismo. Se define círculo como el centro, el radio y el signo, o sea, lo que necesitamos para calcular todo eso. Lo mismo con las propiedades, acá en las mismas propiedades que el rectángulo, siempre va a ser lo mismo. X centroidal y Y centroidal como el centro, eso también es definido por acá. Entonces acá dice círculo, centro, R y signo. Entonces el centro es simplemente el centro, o sea, centroidales sería el centro del círculo. Entonces primero se pone la primera propiedad, que es el área, y se pone pi, que se llama con mat.pi, por el radio, que ya está acá arriba, y ese radio al cuadrado. Luego se llama la propiedad y se reevalúa el centroide como esta variable de centro, que la llamamos centro, y la propiedad y x centroidal y y centroidal y xy centroidal. Todas se reevalúan debido a todas esas fórmulas. Listo. Ahora, esto es porque se reevalúan, porque ponen propiedad. Porque así lo que hace es cambiar el valor en estas propiedades. Así cuando pasa el return propiedades, en vez de salir 0, 0 como al iniciar, lo que pasa es que ya estos valores cambiaron respecto a los valores que dimos.
Entonces se hace lo mismo de la traslación de ejes, porque esto es un círculo, este no se mueve, porque nosotros, acuérdense que esto definimos traslación de ejes y rotación de ejes. Como son figuras, entonces sería traslación. Ahora el sector circular. Sector circular, ¿qué es lo debido? Entonces acá podemos usar esta. Entonces se requiere el centro, se requiere el radio, se requiere el ángulo inicial y el ángulo final. Entonces primero, esos son los valores que necesitamos. Entonces el centro, que es un tuple, o sea, dos valores, XY, un float de radio, el ángulo inicial, ángulo final y el signo, o sea, si se suma o si se resta. Luego se llaman las propiedades, que sería el A, el RC, el centroide y XY y XYC y XYC. Puede que no sea lo mismo, pero uno sabe eso a partir de esta parte de acá. Acá, centro, R, ahí, A, F y C. Y ya. Acá sí usamos traslación, pero pues no adelante. Entonces, ahí el ángulo inicial y el ángulo final lo damos en grados. Entonces acá con la función mat.radianes la pasamos a radianes. Luego definimos alfa y teta como alfa de AF menos AI, eso dado por el pseudocódigo. Acá está alfa, teta, acá, chao. También definimos el área y luego llamamos la propiedad y la reevaluamos, o sea, la reescribimos. Ya A, en vez de ser 0, pasa a ser alfa por radio al cuadrado. Luego hacemos lo mismo para RCX, R centroidal, X centroidal, Y centroidal, todo dado por el pseudocódigo. Acá, X centroidal, Y centroidal y todo centroidal. Entonces el R centroidal es este. ¿Cómo definimos este? Ese es 2 por pi, es este, acá está, R centroidal. Entonces todo esto es seguir el pseudocódigo, eso es muy fácil. Ahora, ¿qué es esto? Ahí la cagué. Entonces se define X centroidal y Y centroidal, todo esto usando las fórmulas, eso es lo más sencillo. Pero debemos definir el X centroidal y el Y centroidal, que está en el centroide. Si ve que acá hay X y luego sale una coma y sale centro. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Y X centroidal es el centro de 0. Entonces, cuando 0 es el primer valor, o sea, si tenemos dos valores, por ejemplo, voy a ponerme acá, si tenemos 1,0, el valor 1 es igual al valor 0. Y el valor, voy a poner otros valores, o sea, 99 y 118. Entonces el valor 99 va a ser 0, no va a ser 1. ¿Por qué? Porque en el código Python el primer valor siempre va a ser 0, no se empieza por 0. Y el 18 ya sería el valor 1, aunque sería el segundo valor. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo en el X centroidal? Estamos llamando al X, o sea, el primer valor, le estamos sumando R centroidal multiplicado por el coseno de teta. Entonces acá dice, el valor del centro X, o sea, el del centro, el valor X, le sumamos R centroidal y le multiplicamos por teta. Y luego eso lo hacemos pero con el Y, que sería centro 1. Acá lo llamé cen, no centro, para cambiar un poco, pero esto usted puede poner cualquier cosa, puede poner hola y ese es su centro. Obviamente lo ideal es usted tener una idea, o sea, que el nombre se parezca a lo que sea la fórmula, porque si no luego se va a complicar uno la vida, porque uno pone hola y al final era un centro, o adiós y al final era un área. Entonces sí, es mejor como seguir un orden. Entonces acá ya definimos propiedades A como esta fórmula, ya no 0, 0, y acá definimos luego el centroide, que en vez de ser 0, 0, el primer valor va a ser esta fórmula de acá y el segundo valor va a ser esta fórmula de acá. Luego definimos X centroidal y Y centroidal y XY centroidal. Bueno, y continuando, entonces ya reevaluamos el centroide como X centroidal y Y centroidal.
sea, ya no va a ser esta. Y luego, siguiendo las fórmulas, el ix centroidal y el y centroidal y el xy centroidal. Este es del pseudocódigo, acá sale x centroidal y y centroidal y xy centroidal es 0. Entonces todo esto fácilmente es esto entendido. Entonces las fórmulas, entonces radio a la 4 por alfa menos el seno de 2 por alfa entre 2 entre 4. Todo eso está acá. Entonces sería radio a la 4 entre 4 por alfa menos seno de 2 alfa entre 2, ya, y eso entre 4, que es este de acá. Ahora lo mismo de siempre, pero como este es un sector, ya debemos definir la rotación de eje. Entonces los que se mueven siempre son los centroidales. Entonces si aquí ya centroidales los igualamos a la rotación de ejes, a la definición que le dimos antes. Entonces a partir de esto ya definimos y x centroidal y y centroidal y xy centroidal, y los volvemos a revaluar. Ahora lo mismo del if not signo y del if not signo de pasar todos si son negativos, es decir, si se restan o se suman, y luego lo mismo de la traslación de eje. Ahora venimos por lo último que hicimos en esta clase, que sería definir el polígono. Un polígono, entonces un polígono siempre es una suma o resta de diferentes puntos a través de un plano. Entonces en este caso tenemos un polígono irregular de xy1, xy2, xy. ¿Qué es esto en sí? Esto es una lista de puntos. Entonces lo que hacemos es llamar lo mismo una variable de puntos como una lista que todas las características de esa lista son tuples, o sea, son coordenadas xy, y también el signo para si se suma o si se resta del respectivo este. Las mismas propiedades, como siempre en las mismas propiedades, se utiliza un append, que sería para que empiece con el primer punto que se le dio, o sea, el primer punto en sí, eso. Y luego se define el área, o sea, el área digo, se define área qx y qy y como 0, o sea, todas las variables que queden en 0. Porque si no se ha definido. Luego un for statement, entonces dice para y en el rango de tamaño puntos, o sea y tiene un rango de todos los puntos que pusimos y definimos en la lista, empezando por -1, o sea 0. Entonces definimos el primera coordenada como el punto i, o sea, el primer punto, y la segunda coordenada como i más 1, y ya con esto él va a empezar a las siguientes coordenadas a hacer lo mismo. Entonces solo debemos definir las dos primeras. Luego le damos a, o sea, área más igual, que es esto, o sea que cuando es igual solamente es que define la variable, cuando es más es que la define y de una la reescribe, o sea, hace esto de propiedades igual a. Pero acá la volvemos a reevaluar porque la usamos. Entonces acá lo que hacemos es esta. Entonces reevaluamos el área y usamos la fórmula que dio el profesor, siendo área igual a área de x1 y1 más 1. Entonces acá evaluamos x2 x1. Entonces x1 sería este x1 que aparece acá. Y1 más 1, y más 1 es y2, que lo definimos como i más 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces como ya sabemos esto, usamos las fórmulas y las escribimos. Lo mismo para los x y y centroidales. Disculpa. Que pues acá están. Entonces acá dice que estos se igualan a 0. Pero ¿dónde está x y y centroidal? Eso es xy. Sí, este es este. Es este. X centroidal y y centroidal igual a qx entre a y qy entre a. Acá está. Entonces este qy pues están en ceros, pero acá ya se evaluaron, que se hicieron con las fórmulas de acá arriba, y ya, chao. Ahora volvemos a reevaluar propiedades, las variables propiedades en centroide como xy y yc, las dos coordenadas y área. Entonces ya esta parte quedó. Ahora volvemos a definir y x centroidal y y centroidal y xy centroidal como 0.
y luego el mismo for ins, bla bla bla, definimos los mismos puntos, definimos las fórmulas de i, x, y, que es como la anterior, nos da la fórmula, la escribimos y chao. Ahora eso acá tiene otra cosa, que dice que a partir de esto, después de terminar estas tres fórmulas, toca coger esas fórmulas y restarles y cambiar esa variable al mismo tiempo por el área, o sea, ese ix. Acá dice que ix centroidal es igual a ix menos ay al cuadrado, ay centroidal al cuadrado. ¿Qué hacemos ahí? Pues cogemos el mismo que tenemos, que ya este ixc sería igual a toda esta variable de acá, toda esta fórmula de acá. A lo que nos dé este es el resultado del código, lo que va a hacerle es restarle el resultado que dé esto, y así va a ser para los demás. Entonces al sacar esto ya hicimos la otra parte del código, y con eso quedó este apartado, y luego volvemos a llamar propiedades para cambiar el s. Ahora definimos a, o sea el área, que si es menor a 0 no puede ser menor a 0, entonces lo que pasamos es que lo cambiamos a menos 1, o sea, para que se vuelva positivo. Ahora si no es el signo, o sea si es falso, ahora sí pasamos todo a negativo, y lo mismo que los demás códigos, que se pone la traslación de los ejes y se returnea las propiedades. Ahora la última, que sería la definición de la sección. La sección es lo que hicimos ahora sí en clase también, que fue esto, bueno, que fue el de un polígono regular, un rectángulo, y quitarle el apartado. Entonces primero se hace una lista, pero esta lista de diccionarios son todos estos códigos que estamos haciendo. Eso quiere decir que lo que va a hacer es coger una figura regular o irregular, una figura regular, y le va a restar figuras regulares para que nos dé una figura irregular. Entonces lo mismo de siempre, esta vez es una lista de diccionarios, o sea una lista de todo esto de acá, por ejemplo, que todo eso es un diccionario, y nos va a dar un diccionario. Entonces definimos las mismas propiedades de siempre, todas las variables como 0, definimos un for de figuras, una variable de fig como figuras. Entonces que este fig traiga todas estas figuras y le haga todo esto. Entonces dice x y c y y c debe ser a figuras de centroide. Cuando decimos esto, lo que él está haciendo ahí es sumar todas el x y y c, y dando un valor promedio, no un valor. Y lo mismo para para todos los demás. Entonces acá lo que estamos haciendo es solo sumar o restarle las dependiendo, porque nosotros decimos si la figura se resta o se suma. Si le ponemos acá un true o no le ponemos nada, eso quiere decir que la figura es positiva, o sea que esa figura en la figura final, en el polígono final, en la sección final, mejor dicho, o sea en la figura final, mejor dicho, esa sí va a estar, y lo que se reste se va a restar de la figura que teníamos antes, como se hacía en el ejercicio. Entonces acá ya lo definimos como la suma de todas esas figuras. Entonces el área de esa de la sección va a ser la sumatoria de las figuras de A, y así va a ser. Entonces las figuras de acá dice que qx, eso se saca del pseudocódigo, no, de solo la suma, o sea se multiplica por el x centroidal y por el y centroidal, porque es la fórmula general, o sea qx es igual entre A. Entonces si la despejamos, nos va a dar que qx va a ser igual a el área por el x centroidal y y centroidal respectivamente. Hacemos lo mismo de la sumatoria para ix y xy, y luego ahora sí volvemos a definir x centroidal y y centroidal. Acá solo estamos definiendo los valores, o sea que se sumen o se restren los valores que tenemos para que nos dé unos valores con los que poder trabajar. Entonces acá ya hace la misma propiedad que un polígono, porque en sí se genera un polígono, solo que de manera irregular, y las mismas propiedades que siempre. Entonces la propiedad A es igual a A,
La del centroide es igual a las coordenadas del centroide, xy y xyz, y x menos a menos por yc al cuadrado. Esta es la misma de la anterior. Acá está a por yc por el cuadrado, o sea que se le restre a x toda esta porción, y tal y tal y tal. O sea, se reevalúan para que den estos valores. Entonces, ahora vámonos al main. El main es donde ejecutamos esas vainas. Entonces, por ejemplo, voy a explicar el último ejemplo que hicimos. Entonces, nosotros definimos una variable polígono ejemplo como la definición de polígono, que son bastantes puntos que generan un polígono en sí. Entonces acá vamos a hacer un rectángulo de 40 que tiene un triángulo abajo ahora a la derecha cortado. La sección eliminada, que pues no podemos evaluar por acá, sería la del sector circular. Este sector circular era como un cuarto de un círculo. Entonces nosotros primero ponemos el círculo queda en 0,60, que era la punta a la izquierda. El radio del círculo nos lo dan en el ejercicio, que era de 30 en este caso. Ahora el AI y el AF, o sea, el ángulo final, el ángulo inicial y el ángulo final, esto nos lo dan. Si no lo dan, pero lo debemos conocer. Entonces el ángulo inicial debe ser menor al final. Entonces, por ejemplo, debe ser menos 90, 0. O 270, 360, como dijo el profesor. Y acá sí ponemos false. ¿Por qué? Porque queremos que de este rectángulo raro que tiene un triángulo cortado abajo a la derecha, se le reste este sector circular. Entonces, al hacer esto, lo que hace es que él coge este polígono y ¡boom! Esa parte de ahí arriba se elimina. Y luego vuelve a recalcular usando esa última parte de sección, que la llamamos, yo la llamé polígono total. La igualamos como sección que sea. Entonces acá es donde usamos la lista de diccionarios. Entonces llamamos a los diccionarios. Primer diccionario va a ser la variable pol ejemplo, pol ej, y sc eliminado. Entonces él con estas dos variables va a generar el pol total, y le damos que imprima esa variable de pol total. Al imprimir esta, nos va a botar el área de esa nueva de ese nuevo polígono creado con su centroide, que es el centro de masa, el IX centroidal, el Y centroidal, el XY centroidal, el XY, el IY y el XY. Entonces ahí sería más o menos. Espero haber ayudado un poco, la verdad no sé, pero también esto es mucho de estar ahí atento, y pues también estudiar por la cuenta de uno, porque acá hay bastantes cursos que explican Python. Pero pues cualquier cosa, yo voy a pasar ese código. Igual ya tienen el código del profesor, solo que ese no está explicado, pero pues pueden usar cualquiera de los dos. Listo, muchas gracias.